Saludamos a toda nuestra audiencia de Santiago Atitlán que están viendo, en este caso, la entrevista con el doctor Juan Alberto Fuentes. Pues les voy a presentar. Juan Alberto Fuentes, él es economista guatemalteco, fue ministro de Finanzas Públicas en Guatemala, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL en Santiago de Chile y presidente del Consejo de Supervisión de Oxfam Internacional. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y una maestría en la misma materia por la Universidad de Toronto, Canadá. Fundó y fue director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ha trabajado con diversos organismos nacionales e internacionales, coordinó el informe de desarrollo humano Guatemala durante varios años y fue parte del equipo de investigación que realizó el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la SECH. Es autor del libro Rendición de Cuentas y ha sido columnista y autor de diversos artículos especializados en temas de economía política. Y está con nosotros ahora el doctor Juan Alberto, y su último libro es La economía atrapada, gestores de poder y Estado encadenado. Me alegro y estoy con mucha alegría, ¿no? De entrevistar al doctor sobre economía atrapada. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí muy contento de poder compartir estas ideas sobre mi libro con ustedes. Así que, en fin, como habíamos quedado, entonces me da mucho gusto platicar. Así es. Muchas gracias, doctor, y bienvenido aquí por el canal AgTV. Mi primera pregunta sobre el libro, me gustó mucho cuando empecé a leer, entonces encontré muchos datos. Entonces, mi primera pregunta, doctor, es, ¿cuáles son los orígenes de los gestores de poderes en Guatemala? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Bueno, yo defino gestores de poder como estas personas, familias en realidad muy poderosas en Guatemala que tienen gran poder económico, ¿verdad? Que han ido surgiendo gradualmente y que están representadas por familias como la familia Herrera, la familia Castillo, la familia Gutiérrez. Y, y identifico algunos de los orígenes de algunas de esas familias que en el siglo XIX, por ejemplo, la familia Herrera comienza con don Carlos Herrera, Manuel José Herrera, perdón, que era un coronel del ejército de Justo Rufino Barrios, fue un gran terrateniente, fue un empresario, tenía fincas de ganado, de azúcar, um, y además fue alguien que llegó a un acuerdo con Justo Rufino Barrios para establecer este reglamento de los jornaleros en el siglo XIX, ¿verdad? Que es un reglamento realmente terrible porque le imponía condiciones casi de esclavitud a los campesinos, especialmente indígenas, para que se vieran obligados a trabajar en las fincas de café. Entonces, mi idea ahí es dar una visión de estos personajes, no solo como actores económicos, ¿verdad? Que tienen sus fincas, en fin, sus riquezas, sino que también tienen un impacto, afectan lo que hacen los gobiernos y lo afectan a través de tratos, de acuerdos, ¿verdad? A los que llegan con ellos. Y este reglamento de jornaleros, por ejemplo, es un ejemplo precisamente de eso, ¿verdad? De una política que el gobierno impone, pero que responde a los intereses de esta familia en ese momento y de los intereses de los grandes cafetaleros de esa época, ¿verdad? Ujú. Hay otras familias cuyo origen también identifico ahí. Está los Castillo, por ejemplo, que ellos son los que establecen la cervecería y ellos también llegan a un acuerdo con Justo Rufino Barrios para que les dé una especie de monopolio en eso. No es un monopolio inicialmente, pero después se convierte en un monopolio, ¿verdad? Y les dan varias facilidades. También me refiero al caso de Enrique Novela, que es el fundador de Cementos Progreso, ¿verdad? Pero eso ya es a principios del siglo XX, con Estrada Cabrera.
donde a través de una negociación también llega a un acuerdo que le permite convertirse en un monopolio. En fin, eso es un poco el origen de varias de estas grandes familias de gestores de poder que se convierten en actores económicos y políticos muy importantes a lo largo de la historia guatemalteca, ¿no? Entonces, por eso les doy tanta importancia y por eso está en el título del libro, ¿verdad? Sí, sí. Gestores de poder y Estado encadenado, porque ellos además contribuyen a encadenar el Estado. Le ponen condiciones, en fin, negocian con ellos y son generalmente condiciones que los benefician principalmente a ellos. Sí, muchas gracias. Entonces, podemos afirmar de que el Estado históricamente ha sido encadenado por estos gestores de poder. Y mi pregunta es, de qué otra manera han consolidado sus poderes estos gestores de poderes? Bueno, ellos tienen dos fuentes de poder, ¿verdad? Uno político y otro económico, económico-social, llamémosle. Ujú. El político surge de esa relación que tienen con estos dictadores inicialmente, después con otro tipo de gobiernos. Actualmente, por ejemplo, pues no hay que ir tan atrás tampoco. Vemos cómo el CACIF en particular tiene una relación especial con el gobierno actual, ¿verdad? Que se ve beneficiado con ciertas leyes que aprueba el Congreso. En el pasado, si uno va para atrás, se va viendo también cómo estos grupos económicos representados por distintas organizaciones, especialmente por el CACIF o por asociaciones de las gremiales, ¿verdad? Ejercen un poder político, pero que los beneficia económicamente y que van entonces también aumentando ese poder económico poco a poco, ¿verdad? Ese poder económico que surge de tener monopolios o surge de tener grandes actividades económicas con muchos empleados, muchas veces maltratados en el pasado especialmente, ¿verdad? Y aprovechando incluso la legislación que había, como este caso extremo de la ley del reglamento de jornaleros, ¿verdad? Sí, nosotros hemos discutido bastante en diferentes espacios, por ejemplo, tanto en la universidad, sobre el tema económico en el país. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué no hemos progresado económicamente? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué hay, podemos decir, inflación, entre otras, o préstamos internacionales, todo eso? Entonces nosotros hemos analizado todo eso. Entonces, mi pregunta es, desde tu punto de vista como economista, eh, después de la segunda parte del siglo pasado, o sea, desde 1950 en adelante, pasando por la democracia hasta aquí, ¿cuál, cómo analiza el modelo económico? ¿Qué tipo de modelo económico tenemos desde el 50 hasta aquí? ¿Cómo analiza ese proceso, esa transformación que se ha dado de diferentes gobiernos y sus políticas económicas? Bueno, yo en mi libro distingo dos etapas diferentes de 1950 para acá. Distingo una primera estrategia económica que fue adoptada por los gobiernos de Arévalo y Arbenz, ¿verdad? Ujú, Y que después siguió implementándose en parte durante los gobiernos siguientes. Esa es una estrategia que llaman de sustitución de importaciones industriales, ¿verdad? Se protege el sector industrial para que eh, le convenga a los empresarios producir aquí localmente productos industriales, entonces se encarecen las importaciones, ¿verdad? Y eso favorece la producción industrial. Entonces, esa primera etapa fue la de industrialización, que fue entre 1950 más o menos y 1980. Esa la adoptaron distintos gobiernos, incluso ahí algunos de los gobiernos militares adoptaron esa, ¿verdad? Al final. Pero luego, y eso es lo que yo más analizo en el libro, es la nueva estrategia que se implementa a partir de los años 80, que es la que tenemos ahora, que es la estrategia neoliberal, ¿verdad? Estrategia económica neoliberal, donde ahí se le da mucha importancia ya no al Estado como un instrumento para impulsar las políticas, sino sobre todo a las fuerzas libres del mercado, libres entre comillas, ¿verdad?
porque son mercados que son dominados por estos gestores de poder. Entonces, cuando se dice es el mercado libre, en realidad son mercados dominados por grupos muy poderosos y son ellos los que dominan una gran parte de la economía nacional. O si no, marginan a otros sectores, ¿verdad? Donde está la mayor parte de la población, que yo me refiero a ellos en el libro, ¿verdad? Pero básicamente esta estrategia que significó abrir la economía, permitir importaciones baratas, destruyeron en parte la producción que había agrícola, en parte la producción industrial también, pero siempre permitió que sobrevivieran y que se fortalecieran estos gestores de poder, ¿verdad? Entonces, esta estrategia que es de apertura comercial, digamos, reducción de protección frente a las importaciones, también incluyó privatizaciones importantes, ¿verdad? En el caso de telecomunicaciones y de energía, que se privatizaron como parte de su estrategia y que se explica porque ellos querían que el Estado se saliera de esos sectores y permitiera que entraran empresas privadas, pero que eran empresas, al final de cuentas, donde ellos tienen una presencia muy importante. Entonces uno ve el caso, por ejemplo, de la energía y de telecomunicaciones y los principales actores ahí son estos gestores de poder, que son estas grandes familias que uno de nuevo las encuentra ahí, ¿verdad? Y que creo que esa es una contribución del libro que ayuda a identificar dónde están estas familias y cómo se beneficiaron de esta segunda estrategia neoliberal que se implementó a partir de 1980, sobre la cual usted me preguntaba, ¿no? Entonces es una estrategia de apertura, de liberalización, de privatización, donde el Estado se debilita mucho, se encadena y pero al mismo tiempo se debilita, ¿verdad? Para que estos sectores, estos gestores de poder puedan operar sin restricciones y en condiciones, en muchos casos, no casi que monopólicas o oligopólicas, es decir, que con una producción muy concentrada y donde aprovechan para vender servicios como telecomunicaciones o como energía a precios muy altos que les dan grandes rentas, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. ¿Cuál es, capaz que nuestra audiencia cuesta comprender esos dos conceptos? No sé si nos puede diferenciar entre neoliberalismo y también libre mercado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia hay entre esos dos conceptos así en la práctica o en la realidad? Bueno, neoliberalismo es algo más amplio. Libre mercado, neoliberalismo es una filosofía prácticamente, un conjunto de ideas, ¿verdad? Sobre cómo manejar a la sociedad en general, qué es lo que cuáles son las ideas básicas sobre cómo debería comportarse los ciudadanos y el Estado en una sociedad. Y mientras que el libre mercado solo se refiere a una parte, ¿verdad? Se refiere al mercado como una parte. Lo que el neoliberalismo plantea es que el libre mercado debería ser una parte central de lo que de un gobierno debería favorecer. Ujú. Um, Neoliberalismo es una filosofía, como decía. Libre mercado es un pedazo, una parte de esa filosofía de neoliberal. Entonces, cuando se habla de personas que se identifican con la ideología neoliberal o la estrategia neoliberal, Ujú. se habla de personas que favorecen que opere los mercados de manera libre, sin restricciones, ¿verdad? Es decir, eso significa también que los grandes operadores en esos mercados, las grandes empresas, las grandes familias, también pueden mandar, pueden dominar lo que ocurre en esos mercados. O s- ¿Verdad? Hay otra idea de libre mercado que es la idea de un mercado donde hay competencia, ¿verdad? Donde hay mucha competencia, que es el tipo de mercado que se da entre los productores de maíz, de frijol, también en la pequeña empresa industrial, desde las tortillerías, las carnicerías y las panaderías,
o que se da también en algunos servicios o en el pequeño comercio, ¿verdad? Ahí tenemos a veces un libre mercado, ¿verdad? Pero es un libre mercado donde sí hay competencia. Pero generalmente la teoría neoliberal no se está, el neoliberalismo no se está centrando tanto en eso, sino que más bien en los otros mercados donde predominan estos sectores muy poderosos. O No sea, sé si esto quedó claro eso. sí, sí, sí. O sea, en síntesis, no, no ha existido en Guatemala un libre mercado, el 100%. No, lo que hay son mercados muy diferentes. Hay unos mercados donde sí hay competencia, que son los que yo mencionaba, ¿verdad? Los pequeños productores de maíz, de tortillas, en fin, pequeño comercio. Y luego hay otros mercados donde hay poderosas familias que dominan esos mercados, como telecomunicaciones, como energía, como cerveza, como cemento, ¿verdad? Como algunos alimentos procesados también. Ujú. Entonces tenemos esos dos tipos de mercados, unos muy concentrados y otros donde sí hay competencia. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, estuvo clara esas diferencias. Sí. En su libro habla sobre el estado fiscalmente encadenado. Entonces, no sé si nos puede ampliar un poco. ¿Qué es eso, el estado fiscalmente encadenado? Bueno, todos los estados necesitan recursos, ¿verdad? Para operar, necesitan que se les paguen impuestos para que con base en esos impuestos puedan gastar. Y lo que normalmente se quiere es que esos recursos se usen bien, ¿verdad? Obviamente, no haya corrupción, sino que se usen eficientemente y sobre todo para el bien común, para la educación, para la seguridad, para la salud, para infraestructura, en fin, alcantarillados. Hay tantas cosas, ¿no? Que se necesitan que el Estado pueda hacer y que las pueda hacer bien. Pero para eso se necesita que cuente con dinero, porque cuente con recursos, ¿no? Y esos son los impuestos. El problema en Guatemala es que como parte de esta visión de que el Estado debía ser muy pequeño y que debía predominar el mercado, que era en la práctica estos grandes sectores, quisieron amarrar al Estado y no dejar que pudiera cobrar impuestos. Eso está en la Constitución, incluyeron cláusulas en la Constitución donde hace muy difícil que el Congreso pueda aumentar los impuestos. Yo sé que eso a mucha gente le va a parecer que es bueno porque el Estado no funciona bien en Guatemala, ¿verdad? Pero normalmente en los estados que sí funcionan tienen más recursos y no tienen ese tipo de amarre, de encadenamiento, ¿verdad? Sino que es un Congreso que con base en los deseos de la mayoría determina si se pueden cobrar más impuestos o menos, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, en la Constitución metieron restricciones que no permiten que se aumenten los impuestos en particular. Entonces, eso es lo que yo entiendo por un Estado encadenado, fiscalmente encadenado, ¿verdad? Es una situación que no se da en otros países, donde es el Congreso simplemente que determina si puede haber más impuestos o menos impuestos, pero no tiene ese encadenamiento, no tiene una constitución que le diga al Congreso, no, ustedes no pueden aumentar los impuestos, solo en estas condiciones muy especiales pueden aumentar los impuestos, ¿no? Eso es parte de lo que significa estar encadenado. Por cierto, también lo encadenado se ha reflejado en que es la Corte de Constitucionalidad la que muchas veces ha determinado si se pueden aumentar los impuestos o no. Cuando la Corte de Constitucionalidad realmente no debería tener esa función, ¿verdad? Es más bien el Congreso, los diputados, eso es lo que pasa en todo lo que ocurre normalmente en los demás países, son los que determinan si aumentan o no aumentan los impuestos, ¿verdad? Muchas gracias. También estaba leyendo el libro, me encontré con lo que es la palma africana, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado en este caso la agricultura o cómo ha afectado en este caso el capital natural? Entonces, en tu libro decía que la palma africana como depredador del capital natural. Entonces, ¿nos puede ampliar un poco esa la explicación? Sí, la palma africana creció muchísimo en los últimos 20, 30 años, ¿verdad? Y,
y en algunos casos aprovechó tierra que antes había sido utilizada para producir algodón, en fin, pero en muchos casos simplemente se extendió a partes de la selva, especialmente en el norte del país, en la franja transversal del norte y en Petén. Y entonces se destruyó parte de la selva que había ahí, de los bosques. Ya hay fotos incluso donde se puede evaluar eso, porque son fotos de antes y después. Y resulta que en Guatemala mucha de la expansión de la palma africana, no toda, pero una parte, sí significó destruir esos bosques y parece que de acuerdo con los estudios que hay, que Guatemala es uno de los países donde más destrucción hubo en el caso de América Latina, ¿verdad? Eh, que simplemente destruyeron el bosque y ese es bueno, ese es el capital natural, es el bosque, ¿verdad? Ujú. Y entonces se terminó con eso. Muchas gracias. Este, y mi otra pregunta es sobre los seguros de salud. Tú mencionabas también de que los seguros de salud es un nuevo modelo, en este caso de negocio. ¿Qué será eso? Entonces, ¿puede ampliar un poco para nuestra audiencia? Bueno, sí, no, eso lo hemos visto últimamente, sobre todo con lo del COVID, ¿verdad? Que han surgido muchas empresas privadas de salud, muchas empresas y hospitales, ¿verdad? Que privados de salud, carísimos, por cierto. Eh, yo acabo de estar en uno ahí porque mi esposa tuvo un problema que se rompió un brazo y tuvimos que ir de emergencia a un hospital privado y es carísimo, ¿verdad? Eh, y son hospitales por lo menos en dos casos, bueno, grupos de hospitales Ujú, que son la propiedad de bancos. Entonces, estos bancos están invirtiendo en la salud porque lo ven como un negocio, eh, cuando lo que ocurre en otros países es que una buena parte de la salud es pública, ¿verdad? Es gratuita. Entonces, si alguien tiene un accidente así, se le atiende en hospitales públicos. Aquí también hay hospitales públicos y está el IX, pero eso no tiene una cobertura amplia realmente como para cubrir a toda la gente, ¿verdad? Además, entonces el nuevo modelo de salud al que yo me refiero en el libro es precisamente ese estilo privado de dar salud, de cobrar mucho, de estar vinculado con los bancos. eh, y de ser un modelo de salud que no atiende las necesidades de la mayor parte de de la población, que no tiene los recursos realmente para pagar servicios tan caros, ¿verdad? Entonces tienen un mercado bien pequeño, pero al que le cobran muchísimo. ajá. Y anteriormente explicaba sobre, en este caso, el poder de las telecomunicaciones y energía. Mi pregunta es, ¿qué tipo de poder ejercen actualmente? ¿Cómo están influyendo en la política nacional? Bueno, yo me refiero ahí sobre todo al poder económico, ¿verdad? Que es el poder de cobrar precios altos y de no pagar impuestos. Ujú, Entonces, eso vemos en el caso de telecomunicaciones en particular, que primero son solo dos empresas, ¿verdad? Entonces, en el caso de un monopolio, lo que se llama un monopolio es una empresa. En este caso, lo que tenemos son dos. Eso es muy lejano a lo que hablábamos antes de que fuera un mercado donde hay competencia, ¿verdad? Y entonces, al ser solo dos empresas, pueden ponerse de acuerdo para cobrar precios altos. Y en Guatemala tenemos precios bastante altos de telecomunicaciones, ¿no? Y con condiciones que les permite abusar del consumidor. Incluso ahora vemos, por ejemplo, para el campeonato de fútbol, el mundial, ajá, que solo una de las empresas está permitiendo que haya, o está transmitiendo los partidos de fútbol de manera completa, ¿verdad? Y entonces, pero lo hace y cobra adicional para que uno pueda ver esos partidos de fútbol. Eso es, digamos, está
está aprovechando ese poder monopólico que tiene, que son los únicos que pueden transmitir todos los partidos, está aprovechando ese poder para poder cobrar más. Y Ajá. eso le da unas tremendas ganancias porque el costo de suministrar ese servicio de televisión es muy bajo, ¿verdad? Pero Ujú. ellos están aprovechando ese monopolio que tienen para cobrar más alto. Entonces, ese es el poder de mercado, el poder monopólico que tienen las empresas grandes, ¿no? Haciendo un estudio un análisis de comparación, no sé qué país, en este caso, que tiene el modelo, en este caso, modelo político, modelo económico, que ha dado fruto, porque nosotros tenemos un estado encadenado. Entonces, no sé si tienes algún ejemplo, podemos comparar con un país que ellos han salido adelante con un modelo económico, con un modelo político que nosotros aquí en Guatemala no hemos aplicado. Bueno, tenemos aquí cerca el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que es una democracia política donde hay una libre participación de todos para eh, elegir a sus candidatos y, en fin, donde no hay una larga historia de represión, por un lado, ¿verdad? Con un congreso, bueno, ya le llaman asamblea, la asamblea legislativa, que funciona bastante bien, y un gobierno también que tiene, por cierto, un servicio de salud ejemplar, servicio de salud donde sí se cubre a toda la población de manera gratuita, es un servicio público gratuito, ¿verdad? Allá se puede ir, cualquiera puede ir a lo que es la Caja de Costarricense de Seguridad Social para que sea atendida y que eh, sus problemas de salud sean atendidos. Entonces tienen esa parte social, también la educación es muy amplia, también pública, que incluye educación primaria, secundaria y universitaria, ¿verdad? Y es para todo el mundo y ahí sí la gente, una gran proporción de la población va a eso. Eso no excluye que haya servicios privados, también los hay, ¿verdad? Si la gente quiere acudir a esos servicios privados, pero les cobran, ¿verdad? Y luego tiene una parte económica donde tiene una distribución mucho más equitativa de la tierra para comenzar, ¿verdad? Había producción de café antes, pero eran de pequeños productores. Eso ha ido cambiando, ahora están produciendo otro tipo de productos como piña, en fin, y se han metido también a producir productos ya tecnológicamente más sofisticados como componentes de equipo médico, de electrónico, y luego una industria muy desarrollada ahí es la de turismo, ¿verdad? Y donde aprovechan que dos cosas aprovechan en Costa Rica. Una es la paz y la seguridad que hay, ¿verdad? Y lo venden como un país muy pacífico y tolerante. Y el otro es el tema ambiental, que lo venden también como un país donde toda la parte ecológica se respeta, los bosques también, y lo venden como un atractivo turístico, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo. Hay otros ejemplos en el caso de Asia, ¿verdad? Que son algo diferentes, son estados más fuertes tal vez en esos casos, pero donde no siempre con democracia, aunque bueno, ahora sí tienen, el caso de Corea siempre se menciona como uno, ¿verdad? El caso de Taiwán también es otro, con sectores económicos muy dinámicos y que ahora sí tienen democracias, o Japón, ¿verdad? En fin, que son países que se desarrollaron más recientemente de manera muy acelerada, ¿verdad? Con acuerdos entre los empresarios y los políticos que se respetaban, pero que tomaban en cuenta los intereses de la mayoría, ¿verdad? No solo los intereses de un grupo pequeño. Muchas gracias, doctor. En el libro también mencionaba sobre los grupos emergentes. Entonces, cuando leí esto, entonces dije, ¿qué serán los grupos emergentes en Guatemala? ¿Nos puede explicar a nuestra audiencia qué son los grupos emergentes? ¿Qué diferencia hay entre los gestores de poderes? Bueno, yo ahí identifico varios grupos económicos, ¿verdad? Y estos gestores de poder, que son las grandes familias que mencionaba antes. También identifico a los exportadores rentistas, que también son consorcios familiares que producen
la palma, el azúcar, el banano, hule, en parte. Luego tengo lo que yo llamo los magos, que son los exportadores no tradicionales, ¿verdad? De vegetales, de frutas, también de textiles, por cierto, textiles de distinto tipo, desde artesanal hasta maquila, pero donde generalmente tenemos a pequeños productores o medianos, ¿verdad? Que exportan al resto del mundo, que exportan hacia afuera. Y luego tengo la infantería, que es la gran mayoría de la población que produce en estos mercados donde hay competencia, que mencionaba antes, ¿verdad? Que iba desde los productores de maíz y frijol hasta los productores, hasta los comerciantes y también los que producen en carnicerías, panaderías, tortillerías, etcétera, ¿verdad? Y también los maestros, por cierto, los que están en distintos tipos de servicios o enfermeros, enfermeras en general. Pero luego, aparte de estos, hay sectores que están en áreas ilícitas, ¿verdad? Um, y yo me refiero a ellos en particular, y hay como dos eh, relaciones que ellos mantienen. Una es con autoridades locales, a veces autoridades también centrales, nacionales, que participan en política, ¿verdad? Pero donde participan en actividades en las que no deberían estar, porque son políticos y no están en negocios, y no deberían estar en negocios ilícitos, ¿verdad? Y ahí pasamos a todo el tema de la corrupción, y especialmente, e incluso ahí muy eh, seguido hay relaciones con el narcotráfico, ¿verdad? Y con otro tipo de actividades ilícitas. Y ahí hay una mezcla de lo que son actividades en que se aprovechan relaciones con el Estado y la construcción, ¿verdad? En particular, obras públicas, pero también lo que es todo el tráfico de narcóticos, de drogas, tráfico también de personas, tráfico de armas. Entonces, todo ese conjunto de actividades, yo las destaco mucho porque creo que en Guatemala están creciendo y refleja en parte el fracaso de una economía realmente pujante, que sea incluyente, que muchas veces obliga a la gente, ¿verdad?, a meterse a esas actividades porque no ven otras opciones o porque, en fin, les resulta más cómodo también. Entonces ahí están los grupos emergentes. Yo no los califico como grupos emergentes necesariamente, pero hay un mundo ahí bien grande, ¿verdad?, que a veces incluso se vincula con algunos de los sectores tradicionales, a veces no. Tienen mucha actividad en algunos de los municipios que están las fronteras, ¿verdad? Y vinculadas con narcotráfico, trata de personas sobre todo. Muchas gracias. Hablemos en este caso de otro tema, el tema de la migración. Creo que en su libro también ha analizado el tema de la inmigración. No sé, ¿la inmigración es un fracaso del estado de bienestar o del estado cooptado o del estado ausente? Es un fracaso de la economía atrapada, como llamo mi libro, ¿verdad? La economía que no genera suficiente trabajo, que no genera suficiente empleo. Y ahí yo doy un dato en la economía, no, en Guatemala, cada año hay 200.000 personas que entran al mercado de trabajo o el mercado perdón, que están en edad de trabajar. Son las personas de 15 a 64 años. Esas personas en edad de trabajar cada año aumentan en 200.000 personas. Cada año hay 200.000 más. En el caso de los jóvenes son incluso más, son como 300.000 por año que entran, pero también salen viejos, ¿verdad? Entonces, cuando uno suma los que entran de jóvenes y los que salen de viejos, el número es más o menos de 200.000 nuevas personas que están buscando trabajo cada año. Bueno, son 200.000 personas entonces que están buscando trabajo, pero el problema es que en Guatemala se generan solo 21.000, 25.000 trabajos decentes nuevos cada año. Cuando digo trabajos decentes, son trabajos donde se respetan las condiciones de trabajo, normalmente hay un contrato, se paga el salario mínimo o algo cercano al salario mínimo. Entonces son trabajos que realmente le dan ganas a las personas de trabajar, de estar en ellos, ¿verdad?
pero esos solo son 20,000, 25,000 de 200,000 que están surgiendo cada año queriendo trabajar. Y en la práctica, entonces lo que pasa es que esos que no encuentran trabajo decente, que son 150, 180,000 por año, buscan irse de Guatemala o buscan incluso o buscan meterse a las actividades ilícitas, ¿verdad? Y entonces la razón principal por la que hay migración en Guatemala es realmente esa, ¿verdad? De que no hay condiciones adecuadas de trabajo, de ingresos en Guatemala. Estados Unidos está relativamente cerca. En Estados Unidos ya casi todos tenemos familiares o amigos. Entonces, y en Estados Unidos se pagan salarios que son por lo menos 10 veces mayores a los salarios que se pagan en Guatemala, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso contribuye a que un montón de guatemaltecos se vayan cada año y que eso continúe, y eso va a continuar porque no hay suficiente inversión en Guatemala, Sí. no se están generando suficientes empleos, y sí refleja el fracaso de una economía atrapada y un Estado que no tiene la capacidad de resolver eso y de dar solución a eso, ¿verdad? Parte de mis preguntas, doctor, es los mercados ilícitos. Este, ¿Cómo atenta contra la democracia? ¿Los mercados ilícitos atenta contra el sistema democrático, los principios democráticos? Sí, bueno, para comenzar, no actúan de acuerdo con la ley, ¿verdad? No respetan la ley. Y en cualquier sistema democrático, una de las bases de un sistema democrático es el Estado de Derecho, lo que se conoce como Estado de Derecho, que al final de cuentas es el respeto a la ley, ¿verdad? Ajá. Entonces, estos personajes que también, por cierto, normalmente están organizados como familias, ¿verdad? En el ámbito ilícito, uno lo que encuentra son familias, así, por ejemplo, los Vargas en Zacapa o qué sé yo, donde uno encuentra que desde el abuelo, el papá, los hijos y primos, muchos se involucran en estos negocios ilícitos, ¿verdad? Y se convierten en consorcios fuertes, económicamente fuertes, con capacidad, como no respetan también la ley, también con capacidad de comprar autoridades, de hacer que las mismas autoridades no respeten la ley. Y eso, bueno, resquebraja cualquier sistema democrático, ¿verdad? Donde se supone que todos los ciudadanos tienen una posibilidad de participar y de incidir, pero aquí lo que estamos viendo con estas familias de actividad ilícita es que ellos tienen mucho más capacidad de determinar lo que se hace que otros, ¿verdad? Entonces no es democrático. Y también, además de eso, y esta es otra característica de la democracia, es que no son pacíficos, ¿verdad? Se acuden a la violencia. La violencia es totalmente incompatible con la democracia. La democracia es un sistema donde por la vía de relaciones pacíficas la gente se pone de acuerdo o acepta estar en desacuerdo, pero nunca matándose ni haciéndose daño, ¿verdad? Entonces, todo eso es acudir a la violencia, acudir a la fuerza, acudir a lo ilegal, todo eso es contrario a la democracia. Ujú. El narcotráfico también es parte del mercado ilícito. No sé si tú has profundizado en este caso en el libro sobre el tema del narcotráfico. Sí, bueno, tengo un capítulo sobre ese tema, ¿verdad? Sobre, bueno, actividades ilícitas, pero con más atención al narcotráfico. Y Ujú. entonces, ahí uno lo que ve es, a pesar de que no hay muchas estadísticas, pero hay muchos casos que se conocen y sobre los cuales hay información, uno ve, como decía antes, que son familias, ¿verdad? Y que han ido creciendo poco a poco, muchas han recibido golpes, los han extraditado a Estados Unidos. Ahí quizá las autoridades más importantes son las autoridades de Estados Unidos más que las nacionales, ¿verdad? Además de que en muchos casos ellos cooptan autoridades locales, especialmente, bueno, además de que hemos tenido incluso un candidato presidencial que fue acusado de narcotráfico, ¿verdad? Y que está en Estados Unidos preso actualmente, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos a todo nivel personajes que incluso se meten a la política, que tratan de influenciar
a la política, aprovechando los grandes recursos que manejan. Pero luego hay dos fenómenos que yo menciono ahí en el libro. Uno es que están diversificándose, ¿no? Y están diversificándose con inversiones no solo en áreas, bueno, por una parte en las áreas ilícitas en sí. Entonces uno encuentra que narcotraficantes están metiéndose a la trata de personas, incluso a manejar flujos de migrantes o simplemente otro tipo de negocios como prostíbulos, etcétera. También se meten al al comercio de armas, ¿verdad? Y esas dos en particular y bueno, y el contrabando. Entonces vemos una diversificación ahí de que el narcotráfico no se queda solo en narcotráfico, sino que se va a otras actividades ilícitas. Pero además de eso, como tienen que lavar el dinero, ¿verdad? Que es convertir en dinero aceptable el dinero que reciben de sus actividades ilícitas, también invierten en actividades aparentemente lícitas, ¿no? Como son gasolineras, son pequeños hoteles, restaurantes, bares, y uno encuentra incluso a veces fincas, y ya hay casos que se han descubierto en el libro, yo identifico algunos ahí, de las muchas inversiones ya lícitas, ¿no? Que son de ellos, pero que son originalmente financiados con recursos ilícitos, ¿verdad? Entonces sí tenemos pero tenemos ese crecimiento golpeado muchas veces por la DEA de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que sigue de todos modos ahí manteniéndose, especialmente en ciertas regiones del país, ¿verdad? ¿Qué nos queda a nosotros los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que tenemos ese derecho y la libertad de participar en política, que lo único que tenemos es, qué sé yo, vocación para gobernar o derecho para, en este caso, participar? En el otro lado, en este caso el narcotráfico, tienen poderes económicos. ¿Qué nos queda a nosotros los ciudadanos de a pie de participar en un proceso electoral con poco financiamiento que tenemos? En el otro lado, el narcotráfico tiene mucho dinero, entonces ahí como que se da como un, no sé, una diferenciación o un choque entre quien tiene poder es el que va a llegar en este caso en el poder. Entonces, ¿qué queda de la democracia cuando pasa todo esto? Bueno, la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿verdad? La mayoría de guatemaltecos no están en el narcotráfico. La mayoría de guatemaltecos son honrados. Uh -huh. Entonces, eso significa que si la mayoría de los guatemaltecos se organizara bien, sí podría eventualmente ir sacando poco a poco a los narcotraficantes o a esa gente del poder. Entonces, para mí no es fácil, no es fácil, por supuesto, pero yo creo que la mayoría de guatemaltecos tiene que organizarse y social y políticamente. Tampoco tiene que meterse todos los guatemaltecos a política, ¿verdad? Pero yo creo que en la medida que las comunidades se vaya organizando, que se sepa quiénes son los honrados de las comunidades, que puedan desarrollar sus actividades económicas, ¿verdad? De manera honrada y justa y excluir a los que están en actividades ilícitas, yo creo que por ahí se puede ir saliendo. No es fácil, hay amenazas, tienen dinero los otros, pero también hay valores que tenemos. Creo que la gente, la mayor parte, valores cristianos, valores morales, ¿verdad? Que creen en la honestidad, creen en el esfuerzo. Guatemaltecos en general son reconocidos como gente muy esforzada, incluso en Estados Unidos los migrantes guatemaltecos los reconocen bien por gente realmente muy trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede aprovechar también dentro de Guatemala. Ah. Desde el 85 hasta aquí, desde 1985 hasta aquí, 2022, en materia económica, ¿qué gobierno ha gobernado mejor? En este caso, en temas de finanzas. Esa es una, es una pregunta difícil porque yo estuve en uno de esos gobiernos. Um, no sé, en general las finanzas en Guatemala son muy débiles y por eso hablábamos antes, ¿no? Del tema de un Estado fiscalmente encadenado, porque tiene muy pocos recursos.
Pero además de eso tenemos otro problema que es el de la corrupción y el mal manejo de los recursos, ¿verdad? Entonces, es natural que la gente no quiera contribuir con sus impuestos. Si yo veo que en mi comunidad, digamos, sí asfaltan la calle, ponen alcantarillados, hay un centro de salud bonito, una escuela donde pueden ir mis hijos, en fin, pública y de calidad, entonces, yo sí estaría dispuesto a pagar mis impuestos, pero si no es así, estoy viendo que se están robando el dinero, entonces no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Y Ujú. eso es lo que diferencia a Guatemala de otros países, que la gente paga sus impuestos, no le gusta a nadie, le gusta pagar impuestos, pero acepta pagarlos porque ve que los frutos de ese dinero se reflejan en estos servicios públicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, en Guatemala en general, yo creo que todos los gobiernos han tenido tremendos problemas en materia fiscal. Es un problema que yo creo que no se ha resuelto todavía, porque combina esa falta de recursos y también el mal manejo de recursos. Sí, muchas gracias. Mi última pregunta, tu propuesta, en este caso, esta es la pregunta que te hice cuando estábamos ahí en la polideportiva, en la Landívar, y te vuelvo a replantear nuevamente sobre un nuevo contrato social. Entonces, en tu libro también, habla sobre los ingredientes de un nuevo Estado, un nuevo contrato social. Mi pregunta es, ¿cuáles serán esos ingredientes para un nuevo contrato social? Bueno, yo creo que ahí lo fundamental es lo que decía antes, que tiene que participar la mayoría, tiene que tener peso en esa definición de qué es ese contrato social. Un contrato social al final se refleja en una constitución, ¿verdad? Ujú. Esa es parte del contrato social, es la parte de arriba del contrato social, pero también se refleja en distintas políticas, lo que hace el Estado, sobre todo la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Entonces ahí lo que yo propongo en el libro es que la mayor parte de la población, que son los que corresponden a estos que yo califico como infantería, ¿verdad? Que están entre los productores de maíz y frijol, que están en la industria artesanal, que están en los servicios, que ellos, que el Estado y que las políticas los beneficie a ellos, ¿verdad? Ujú. Entonces, y no a los gestores de poder, que son estos consorcios muy fuertes. Y eso pasa por una serie de políticas que yo creo que tienen que discutirse. Yo hago algunas propuestas ahí, pero creo que tienen que discutirse, negociarse. Pasa por el tema de la educación, salud, obviamente, pasa por el tema de apoyo, asesoría, tecnología, tierras para los pequeños productores. En fin, implica que no se vea al Estado como un enemigo, sino que se vea como un amigo, como alguien que apoya realmente a la gran mayoría de la población. Ujú. Yo no, yo me refiero básicamente a los temas económicos, yo no me refiero a todo el contrato social, ¿verdad? Todo el contrato social es como hablar de toda la Constitución. Yo Ujú. solo me estoy refiriendo ahí a algunos temas económicos, pero lo fundamental me parece apoyar a la pequeña y mediana empresa en particular y apoyarla por la vía de crédito, de tecnología, en fin, ahí yo identifico algo un poquito más concreto. Yo invito a los que estén escuchando el programa a que compren el libro o que lo lean o podemos organizar otras pláticas y podemos ir desarrollando más los temas. Excelente, encantaría tenerte aquí en el estudio, aquí en Santiago Atitlán. De repente, el próximo año, que son las elecciones, podemos organizar algo presencial para poder orientar a la gente en materia política, materia económica. Pero hablando de eso, mi última pregunta es, estamos a puerta de las elecciones. Un mensaje a la población de Santiago Atitlán, de Sololá, de Guatemala, que estamos a puerta de las elecciones, entonces un mensaje para ellos, ¿qué debemos de hacer después de leer el libro, comprender cómo vamos a hacer una buena elección, doctor? Bueno, es que todavía no sabemos cómo van a ser las elecciones. Sí. Entonces, yo no sé. Ajá. Eh, pues yo no puedo dar una respuesta a todas esas preguntas. Esa es una pregunta muy complicada. Ujú. Eh, yo creo que hay que escoger a la gente honrada, ¿verdad? Organizarse, no dejar que se impongan unos sectores poderosos.
siempre acudir a la solución pacífica a las diferencias, no acudir a la violencia, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de comunidad, organizarse y pensar que muchas cosas se pueden resolver a nivel de la comunidad, no hay que pensar solo en el gobierno central, ¿verdad? Ujú. Y se puede a través también y organizarse en cooperativas, organizarse socialmente, organizarse políticamente también, y ser muy críticos, atreverse a ser críticos y criticar, y preguntar y hacer propuestas, discutirlas, dialogarlas. Y por eso yo estoy muy dispuesto a ir ahí a Santiago a platicar con ustedes, tener un Gracias. intercambio, hagámoslo abiertamente, en fin, yo no tengo ambiciones políticas, no es el tema político, estoy más bien en el tema económico, pero no, obviamente la dimensión económica es algo importante también en lo político, entonces Sí. podemos hablar de eso. Me encantaría, doctor. Nosotros también tenemos una posición así de formación ciudadana en materia política, económica, entonces esa es la misión, en este caso, de este medio de comunicación también, para poder orientar a la gente. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra entrevista. Muchas gracias, doctor, Juan Alberto, por este espacio. Creo que la gente están nutriéndose de esta temática, en este caso de la economía atrapada. Y te agradezco bastante por aceptar la entrevista y muchas gracias, doctor. No, no, gracias por tenerme aquí, ahí, aquí y allá, Sí. en esto que es virtual por ahora y tal vez de repente ahí más adelante sí nos podemos encontrar con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Hasta una próxima. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Adiós.